Buenos días. Excepto si menciono otra traducción, las citas bíblicas que voy a leer son de la nueva traducción viviente, que es confiable y muy fácil de entender. Quisiera que cierre sus ojos por unos momentos, no para dormir, y escuche con atención a estas palabras desde Salmos 42, permitiéndoles bañarle, empaparle, ¿no? Versículos 1 y 2. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Versículo 5 y también el versículo 11, que son igual. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ok, tenga la bondad de abrir sus ojos. ¿Cómo se sintió recibiendo estas palabras? Repita el coro conmigo en voz alta. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador y mi Dios. Mi Salvador y mi Dios. En su tiempo diario con Dios, cuando lea una porción diaria de la Biblia, usted va a encontrar versículos los cuales pueden ser de gran ánimo. Permita que esta palabra de Dios penetre al profundo de su interior para alimentar a su espíritu y a su alma. La meta es acercarse a Dios, crecer en su amistad íntima con Dios, crecer en su conocimiento de Dios. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Un Dios fiel y constante, a quien puedo acudir cuando me siento triste o desanimado. Abra su Biblia o encienda su Biblia a Salmos 42. Como muchos de los salmos, este Salmo 42 nos muestra cómo un creyente podría enfrentar dificultades graves de la vida. La realidad es que algún momento en su vida, usted va a enfrentar momentos difíciles, abrumadores, cuando su corazón esté quebrantado. En Salmos 42, el escritor expresa tristeza profunda, pero aún así encuentra esperanza al confiar en Dios. Abra su Biblia a Salmos 42. Es importante comprender que los salmos son poesía. De verdad fueron canciones, pero ahora solo tenemos la letra. Como poesía, los salmos evocan reacciones emocionales. Contienen muchas verdades, pero su punto principal es la experiencia de la verdad, en vez de un argumento lógicamente construido. Entonces, debemos leer los salmos en una manera diferente que leemos las epístolas, como por ejemplo Romanos, Efesios, aún Primera de Pedro.
en vez de una sucesión lógica secuencial de pensamiento marchando hacia una conclusión doctrinal. Muchas veces los salmos van en círculos tocando una idea o emoción y después de hablar de otra cosa, vuelve a la misma emoción o idea. Por ejemplo, en Salmos 42, versículo 3, la segunda parte del versículo dice, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? El autor deja esta idea y habla de otras cosas, pero en versículo 10 vuelve a decir, en la Reina Valera 1960, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Igualmente, versículo 11 es casi idéntico con versículo 5. Esta manera de los salmos de tocar una idea después de un rato volver a la misma idea es muy coherente con las realidades de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo sinceramente perdono a alguien que me hizo daños, ¿no? Pero después de un tiempo vuelve a mi mente algo que ellos hicieron o dijeron y siento otra vez mis emociones sobre esto. Y tengo que perdonarlo de nuevo. O yo enfrento un problema que provoca ansiedad y decido entregarlo en las manos de Dios, confiando en que me defienda o me guíe. Pero después de un tiempo, vuelvo a tomar el problema otra vez en mis manos y otra vez siento ansiedad. Tengo que disciplinarme, entregárselo el problema a Dios de nuevo, porque somos seres humanos, tenemos emociones y tenemos que caminar por la fe momento por momento, microdecisión tras microdecisión. Cuando somos honestos, así es nuestra experiencia caminando por la fe. Yo creo que vemos este mismo fenómeno en el Salmo 42. El autor habla de su confianza en Dios, pero después habla honestamente de sus emociones y de su aflicción. Y después vuelve a enfocarse en su confianza en Dios. Es un ciclo, confianza y esperanza, tristeza y aflicción. Confianza y esperanza, tristeza y aflicción, confianza y esperanza. Y así es. Vamos con Salmos 42. El título dice masquil. El comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento explica que un masquil, que es en el título de 12 de los Salmos, incluso del 42, podría significar canciones didácticas o penitenciales, o podría referirse a una canción, a un argumento artísticamente elaborado con palabras de aliento que exhorten al pueblo a alabar a Dios. Hijos de Coré, vamos a volver a este detalle en un ratito. Entonces, empezamos con el versículo 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. El agua es algo esencial, algo de enorme importancia por la vitalidad de cada uno. Donde vivimos hay lluvia casi todos los días, pero la tierra de la Biblia era muy árida. Imagínese cómo usted se siente después de haber participado en un partido intenso de fútbol, o después de una caminata larga subiendo al Cerro Mandango o caminando por el Parque Podocarpus, por ejemplo. Uno puede ser desesperado para tomar agua.
En la misma manera, consciente o no, estamos desesperados por Dios. Necesitamos a Dios como necesitamos aire, como necesitamos agua. Un tema o motivo recurrente en la Biblia es agua como una fuente de la vida o que sostiene la vida. Pero en un nivel aún más profundo, la Biblia habla frecuentemente de agua como un símbolo por el refrescante Espíritu Santo y la vida espiritual que Él concede en la vida del creyente. Piense en Jesús al lado del pozo de agua con la mujer samaritana en Juan 4. En Juan 4:10, Jesús le dijo, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y después, en versículo 14, Jesús dijo, todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. En la cruz, Jesús sufrió separación de Dios. Jesús cargó el castigo y la vergüenza que merezco yo por mis pecados y usted por los suyos. Pecado produce separación. Isaías 59:2 dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pecado produce separación. Separación entre parejas, separación entre familias, separación entre personas y separación entre nosotros y Dios. Cristo tomó mi lugar y lo suyo cuando sufrió en la cruz. Aunque nunca pecó Jesús personalmente, Él cargó nuestros pecados en la cruz y por eso sufrió la separación de Dios el Padre por la primera y única vez en su existencia. Por eso Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en otro momento, una verdad física como el siervo en nuestro salmo, pero también en forma simbólica. Cristo dijo, tengo sed. Cristo tenía sed por Dios, debido a lo que sufrió por nosotros. Cristo ganó nuestro perdón y la entrada al cielo. Pero como cualquier regalo, usted tiene que recibirlo para disfrutar de sus beneficios. Usted tendrá que depositar su confianza 100% en Cristo Jesús y su obra cumplida en la cruz. Tiene que recibirlo por fe. Hágalo ahora mismo. Versículo 3. Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Aunque el escritor anhela invertir tiempo con Dios, su realidad era un tiempo difícil cuando escribió este salmo. En vez de saciarse del agua viva, su alimento eran sus propias lágrimas. Y aún peor, sus enemigos se burlaron de su fe. Tal vez usted puede identificarse con él. O tal vez usted ha levantado esa misma pregunta. En el próximo versículo encontramos una pista de que el escritor ha perdido lo que tenía. Versículo 4. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas.
Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Se describe aquí una procesión hacia el templo en Jerusalén. Entonces el autor era de Judá en el sur. En el título se dice que es un salmo de los hijos de Coré, una familia de levitas, quienes fueron cantantes y músicos prominentes. Encontramos a ellos, por ejemplo, en 2 de Crónicas 20, 18 y 9, que dice: Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después, los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Cuando dice los hijos de Coré, realmente quiere decir descendientes, porque Coré vivió como 700 años antes, en los tiempos de Moisés. Lo que es interesante acerca de estos hijos de Coré es que ellos son un ejemplo de cómo Dios puede redimir un pasado ignominioso, deshonroso, vergonzoso. Ellos llegaron a ser cantantes y líderes en la adoración del Señor en el tabernáculo y después en el templo construido por Salomón. Pero su antepasado Coré era el rebelde de los tiempos de Moisés, cuya historia se encuentra en Números 16. En su comentario histórico bíblico, el erudito Alfred Edersheim resume: la tierra abrió su boca y se tragó a los rebeldes. Pero se da un testimonio enfático sobre la verdad de la declaración de Dios que Él no castiga al hombre por los pecados de sus padres, y un testimonio de la piedad de los levitas en el hecho de que los hijos de Coré no participaron en la rebelión de su padre y consecuentemente no murieron con él. Números 26:11 dice: pero los hijos de Coré no murieron. Todos los salmos de los hijos de Coré tienen esta característica común, que resuena como un eco de la lección aprendida con el solemne juicio de Dios sobre su antepasado Coré. Y en estos salmos vemos que la carga de estos hijos de Coré es la alabanza y el servicio del santuario de Dios. La historia de los hijos de Coré es una historia de cómo Dios puede redimir, cómo Dios puede traer algo bueno aún de cosas horribles. Versículos 5 y 6. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. Aquí tenemos nuestro coro, que se repite en el último versículo 11 también. Una expresión de una decisión de confiar en Dios, aun cuando se siente muy desalentado. Monte Hermón está ubicado en el extremo noreste del territorio de Israel. Creo que mencionar estos lugares geográficos solamente quiere comunicarnos que el escritor se encuentra muy lejos de Jerusalén y de Judá en el sur, lejos de su tierra natal
y del lugar donde tenía su ministerio en el templo, antes de ser cautivo en exilio. Versículo 7. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Esto habla claramente de que el escritor se siente como una persona abofeteada por un maremoto. Imagina. En un sentido figurativo, él sabe que Dios es soberano sobre las dificultades que él está enfrentando y se siente golpeado por las olas y las mareas que Dios le envió. La Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas traduce este versículo con la frase, un abismo llama a otro abismo. Mi traducción en inglés tiene el sentido de una profundidad llama a otra profundidad. Y yo recuerdo como un joven cristiano que yo saqué de este versículo el concepto que Dios, quien es el último en profundidad, llama a mi parte más interior lo que es profundo dentro de mí. ¿Está Dios llamando su corazón? ¿Cómo va a responder usted? En el versículo 8, el salmista vuelve a poner su confianza en la benevolencia y la provisión del Señor. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Versículos 9 y 10 levantan otra vez las preocupaciones del escritor, mientras que él tiene que enfrentar las burlas de sus enemigos. Dice así, oh Dios, roca mía, clamó, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos. Se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? El Salmo 42 concluye con el coro que ya hemos conocido en el versículo 5. Ahora, versículo 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Hermanos y hermanas, yo quiero animarlos. Dios sabe sus emociones. Dios sabe sus dificultades. Tal vez su sufrimiento es injusto. Muchos pueden identificarse con este escritor, ¿no es cierto? Quien tiene tristeza profunda, pero sin embargo quiere aferrarse a Dios. Ha decidido esperar en Dios. Usted necesita saber que Dios le conoce y aún así Dios le ama. Cuando yo era un joven cristiano, unos versículos claves me animaron siempre porque, como muchos de ustedes, a veces me sentí como un fracaso, que Dios no pudiera amar ni aceptar. Entonces, memoricen ustedes Isaías 42, versículo 3, que dice en la Reina Valera contemporánea, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Y segundo de Timoteo 2:13, desde la Biblia de las Américas, que dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y Salmos 103, versículo 14 dice, pues Él sabe los débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. ¿Cómo el escritor de este salmo
podemos confiar en el Señor, porque Él es fiel. Dios nos conoce por completo y aún así Dios ha escogido amarnos. Ninguno de sus fracasos viene como sorpresa para Él. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Note que no dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, repita conmigo una vez más la conclusión de nuestro Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén.